Mi bendición por la que oré, por la que ayuné, amén, por la que pacté, por la que ofrendé. Por eso es que tengo que celebrar. Si usted no celebra su lluvia, si usted no celebra su nueva temporada, dígame quién lo va a hacer por usted. Amén. Tenemos que estar con la expectativa que el año 2024, como vamos a hacer lo que nos corresponde hacer y más, tendremos una buena cosecha. Amén, tendremos una buena cosecha. Puede sentarse, por favor, puede sentarse. Levanten las manos las mujeres de la casa. ¿Y por qué no las vi el jueves? ¿Por qué no las vi el jueves? La prédica estuvo. ¿Quiénes estuvieron el jueves? Se lo perdió. Se lo perdió. Antes de empezar a predicar, quiero hacer algo. Quiero presentarles a una persona muy especial que nos ha estado visitando en estos días. Ella viene desde muy lejos. Marti, ¿dónde está Marti? Venite, Marti. Marti nos visita desde Chile. Y el propósito de su visita fue estar en Portadores de su Gloria. Vean qué linda. Ella no me conocía, pero me conocía. Porque resulta que Marti, regáleme un micrófono. Ok. Marti nos sigue desde Chile. Sí. Y tengo una conexión muy especial con los pastores de Marti. Pastor Luis y la pastora Julia. No los conozco personalmente, pero hay conexiones que Dios hace desde el Espíritu, amén. Porque tenemos una sola familia, la familia de la fe. Entonces Marti nos ha estado visitando desde Chile y se nos va ya el martes. El martes se nos va Marti. Entonces yo quiero que Marti les salude a ustedes. Sí. Bueno, yo les saludo en el amor del Señor. Vine desde Chile, pero esto fue un viaje que solo Dios lo hizo, que solo Dios lo preparó. Porque fue así como, pensé así como una semana antes. Y lo puse en las manos de Dios. Y Dios es bueno, porque Él fue el que proveyó todo, Él fue el que preparó todo. Cuando yo llegué acá, era como un sueño. Porque yo decía, no puede ser, estoy acá. ¿Cómo? Pero Dios lo hace. Y yo tengo mucha fe y tengo mucha confianza en Dios porque sé que Él ha hecho muchas cosas buenas en mi vida. Yo hace 10 años que recibí a Cristo en mi corazón. Mi iglesia JCR es mi iglesia donde yo me empecé a congregar y donde mis pastores yo los amo mucho. Ellos son mis padres espirituales. Ellos me han guiado, ellos me han discipulado. Empecé como así como una niñita chiquitita con un discipulado de Jesús. No me acuerdo ya cómo se llamaba, pero eran los primeros pasos de Jesús. Y fue muy hermoso eso, porque éramos como 20 mujeres que estábamos tomando ese discipulado. Yo era por primera vez que lo tomaba, ¿no? Y terminé yo sola, terminando el discipulado. Y le dije a mi pastora, ¿y usted me va a hacer el discipulado sola a mí? Me dijo, aunque sea por uno. Terminó el último día en mi casa almorzando conmigo. Ese fue el último día del discipulado. Y yo lo recuerdo así como tan bonito. Tengo todo mi certificado y todos los papeles. Bueno, y les traigo un abrazo, pero muy grande de mis pastores. A la pastora, que yo le decía a mis pastores cuando yo, Marta va a ir a Puerto Rico, y yo le dije a Costa Rica. O sea, a Costa Rica siempre digo, estoy profetizando que voy a estar allá. y yo le dije, voy a conocer a la pastora Carmen, lero. Así que ellos le mandaron un abrazo al pastor. ¿A dónde está el pastor? Pastor está por allá. Ah, ya. Me mandaron un abrazo muy grande y yo estoy muy feliz. Me llevo a Costa Rica. Ay, tengo que pensar para decir Costa Rica. Costa Rica. Lo llevo en mi corazón. Le doy muchas gracias a... ¿Dónde está mi niña hermosa? Darlene. Por allá está.
que me hicieron sentir en su casa como una princesa. Bueno, eso es lo que soy. Amén. Una amén. princesa de Dios. La mamita de ella es muy amorosa, no me dejó lavar ni un plato. Estas fueron las mejores vacaciones que yo he tenido en mi vida, porque no hice nada, solo dormía, me vestía y salí mucho. Ah, bueno, qué dicha, Marti. Nunca me sentí cansada. Me voy, pero totalmente descansadita, y disfruté mucho en este país, de playita, me voy tostadita. Yo quiero que se ponga de pie, vamos a orar Así que por le doy Marti. muchas gracias. Ponga sus manos en dirección a ella, vamos a bendecirla. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos a Marti. Te damos gracias, Padre de la Gloria, porque guardaste, tomaste control de todo para que ella viniera aquí, guardaste su entrada a Costa Rica. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que su corazón se va lleno de lindas experiencias. Ahora, Padre, guarda su regreso a su tierra. Ten control, Señor, de su viaje, del avión. Que este viaje, Señor, quede grabado en su corazón para siempre. Que cuando llegue a casa encuentre buenas noticias. Y desde ya prepara, Señor, otro viaje a Costa Rica. Gracias te damos por su vida y la bendecimos. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Qué gusto. Vieran qué lindo porque yo conozco a los pastores Luis y Julia Tapia, Luis Carrasco y Julia Tapia, a través de Darlene, porque Darlene estuvo allá en Chile en un viaje misionero. Así fue, ¿verdad, Darlene? Así fue. Y yo no los conozco personalmente, pero de veras que somos hermanos en la fe. Y yo me acuerdo que inclusive cuando estuvimos en pandemia, yo prediqué creo que una vez, 2 veces, a través de la red, para allá, para Chile, para la iglesia. Pero nunca se me olvida, estaba yo convaleciendo de la quemadura que sufrí cuando me estalló el cilindro de gas. Estaba yo quemada, estaba yo muy mal emocionalmente, porque sinceramente hay momentos en que uno se siente abandonado por Dios. No es así. Dios nunca nos abandona, pero nosotros tenemos una identidad emocional que se duele, es la parte humana. Y yo me acuerdo que yo estaba llorando, estaba en la casa de Gaby, de mi hija, llorando. No contestaba el teléfono porque no quería, no tenía ánimo. Pero sonó el teléfono y eran los pastores desde Chile y yo contesto. Y fue tan linda la ministración porque ellos me empezaron a ministrar. El pastor Luis con la guitarrita cantando, la pastora cantando. Y fue un tiempo tan lindo, de verdad que fueron ángeles que Dios mandó en ese momento para ministrar mi espíritu. Así que Pastor Luis, Pastora Julia, les bendigo. Portadores de su gloria también es su casa y los esperamos en algún momento. Que vengan para acá con la Marti. Amén, amén, amén. Bueno, empezamos una serie nueva. Vieran que yo siempre le pido dirección al Espíritu Santo y yo le digo, ¿de qué predico? ¿De qué predico? Y el Espíritu Santo nada más me dice una palabra y yo agarro esa palabra y me dirijo por ella. Por eso es que nuestros oídos espirituales tienen que estar atentos a la voz de Dios. Quien se mete con Dios sabe escuchar su voz. Amén. Y se direcciona en lo que Él dice. Y vamos a empezar una serie nueva, Valiente. ¿Quién es valiente aquí? No, ¿quién es valiente aquí? Amén. Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Salmo, capítulo de Salmo 31, versículo 24. Salmo 31, versículo 24 dice, todos ustedes, ¿quiénes? Todos ustedes. Dice, la otra traducción dice, ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Perdón, es Salmo 31, 24. Salmo 31, 24 dice, todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Le vuelvo a repetir,
todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean ¿qué? Y sean ¿qué? Valientes. Amén, sean valientes. Pero, ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando nosotros oímos la palabra valiente? Pastora Lidia, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando usted oye valiente? Valiente. ¿Qué puede? Ajá. A ver, Pastora Farra, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando usted oye la palabra valiente? Fuerte. Roelita, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando usted oye la palabra valiente? Poderoso, fuerte. Generalmente cuando oímos la palabra valiente, nos imaginamos a una persona que asume retos extremos. Inclusive retos que muchas veces hasta ponen en peligro su vida. Me imagino yo esas personas que se tiran de los puentes amarrados de un mecate. ¿Cómo se llama eso? Bungee. Padre de la gloria. A mí me están amarrando el mecate y ahí mismo caí. Yo de ahí no salgo viva. Yo oigo la palabra valiente y me imagino a alguien tirándose de un paracaídas, ¿verdad? Yo no he llegado al suelo cuando ya también estoy muerta. O de esa gente que andan en parapentes, ¿verdad? O sea, retos extremos. Decimos, qué valiente. Muchas veces también pensamos que valiente es aquella persona que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Esos bravucones, ¿verdad? Pero qué equivocados estamos. Porque valiente es mucho más que eso. Cuando pensamos en valentía, muchas veces también pensamos en fuerza física. Vemos a una persona así como el pastor Eduardo, sí, como Dieguito, pastor Alan, don Olman, sí. Y decimos, esa persona, como Luisito que está ahí sentado, y decimos, esa persona tiene que ser muy valiente, ¿verdad que sí? Pero le vuelvo a repetir que equivocados estamos. Generalmente, esa es la idea que nosotros tenemos de ser una persona valiente, pero no es la idea que la palabra del Señor nos dice que es una persona valiente. Y me dediqué a estudiar en el Antiguo Testamento todos los versículos, versículo por versículo, que hacía alusión a la palabra valiente o a la palabra valentía. Y encontré que en el Antiguo Testamento hay diferentes significados de lo que significa, valga la redundancia, ser valiente. Hay 6 palabras en el Antiguo Testamento que tipifican la palabra valentía o valiente. 6 palabras diferentes, 6 significados diferentes. Tenemos, por ejemplo, que encontramos la palabra amatz para valiente. Pero amatz, vea lo que significa: estar alerta, ayudar, consolidar, crecer, prevalecer. No tiene que ver nada con fuerza física. Pero encontramos otra palabra, agil. Agil me habla a mí de la fuerza del carnero. Agil me habla a mí de la fuerza del pilar como un apoyo. Aquí sí lleva implícita la idea de fuerza física. Encontramos la palabra avir. Avir me habla de la fuerza del toro salvaje. Vea qué interesante.
Luego contamos la palabra Gibor. Gibor significa guerrero o significa hombre de guerra. Encontramos la palabra Jail. Y Jail nos habla a nosotros de la fuerza, de la valentía del hombre, del ejército, del poder, pero nos habla de esperar. Pero la otra palabra que encontré que nos habla de valentía me llamó muchísimo la atención, porque es la palabra Shamén. Y Shamén significa fértil. Pero oigan esto, Shamén es el nombre que le corresponde al número 8. Y las mujeres que estuvieron conmigo el jueves se acuerdan que hablé del número 8, porque hablé de Ana, la profetisa, que era descendiente de Aser, el octavo hijo de Jacob. Y esta palabra Shamén, que significa valentía, que tiene que ver con el número 8, significa también nuevos comienzos. Amén. Pero no solamente nuevos comienzos, sino el vigor y la fuerza que Dios nos da para comenzar nuevamente. Se necesita valentía para comenzar de nuevo en algunos aspectos, por no decir que en todos los aspectos de nuestra vida. Esta palabra Shamén, que significa valentía, nos refiere también al perfume del olivo. Y probablemente en esta serie vamos a hablar un poquito de todas estas definiciones de valentía. Ahora, si bien es cierto, ser valiente implica también tener fuerza física, es más que eso. Porque la valentía es la fortaleza, no solamente física, sino moral y espiritual, con que nosotros nos enfrentamos a los diferentes desafíos y retos que nos pone la vida. Amén. Por eso usted entiende de lo que yo le estoy hablando. Porque si usted está hasta aquí, si Ebenezer hasta aquí le ha ayudado Jehová, es porque yo le estoy hablando aquí a gente valiente. Amén. El ser valiente no es no tener temor, porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos temor. Valentía es conquistar ese temor. Valentía es no dejarme paralizar por ese temor. Amén. Pero valiente también es la persona que se calla ante la crítica. Valiente también es la persona que se ha caído, pero tiene la fuerza para volverse a levantar. Valiente también es la persona que no sucumbe al reto de la deslealtad. Amén. Valiente es la persona a la que le han tirado piedras, pero se levanta y recoge esas mismas piedras y empieza a construir a partir de ellas. Valiente es la persona que sigue caminando a pesar de tener 1000 obstáculos. Amén. Valiente es la persona que dice: ellos se fueron, ellos retrocedieron, pero yo sigo adelante. Valiente es la persona que dice sí cuando el mundo dice no, y valiente es la persona que dice no cuando el mundo dice que sí. Valiente es la persona que no negocia principios. Esa es una persona valiente. Valiente es la persona que no depende de la admiración ni del apoyo humano, que depende únicamente del apoyo de Dios. Valiente es la persona que se mantiene firme en las buenas decisiones que ha tomado, aunque estas decisiones traigan dolor y traigan pérdida. Valiente es la persona que, aunque se vea sola, sabe
que hay uno que nunca, nunca, nunca le dejará y nunca, nunca le abandonará. Por eso sigue de pie, por eso sigue firme. Esa también es una persona valiente. Valiente es aquella persona que decide amar a pesar de. Valiente es aquella persona que cuida su corazón de no ser contaminado. Esa es una persona valiente. Valiente es aquella persona que no se fija cuánto le están apoyando. Porque aunque esté solo o sola, sabe que hay una mano que le sostiene. Amén. Ese es ser una persona valiente. Valiente es el hombre y la mujer que deja su caso en las manos de Dios, que busca la justicia de Él, porque sabe que la justicia del hombre es imperfecta. Sabe que esa es una persona valiente. Valiente es el hombre y la mujer que ha decidido seguir a Cristo, porque seguirle a Cristo es de valientes. Esa también es una persona valiente. Hay tantas historias en la palabra de Dios de hombres y mujeres valientes. Pero generalmente nos enfocamos y hablamos de ellos o de ellas por cuántas batallas tuvieron, por cuántos reyes y ejércitos conquistaron y derrotaron. Hablamos de ellos porque eran excelentes estrategas militares. Pero las batallas más grandes de estos hombres y de estas mujeres fueron ejercidas desde adentro. Las conquistas más grandes de estos hombres y de estas mujeres tuvieron que ver con ellos mismos. Los gigantes más grandes que mataron fueron los gigantes de adentro. Amén. No los gigantes de afuera. Conquistaron sus luchas internas. Hombres y mujeres que se sobrepusieron al dolor, al abandono, a la traición. Hombres y mujeres que creyeron, esperanza contra esperanza, porque hay momentos en la vida en que creer es solamente para valientes, en que creer es un acto de coraje, de osadía. Amén. Hombres y mujeres que cuando la cosa se puso difícil, por no decirle que se puso imposible, continuaron con el plan de Dios para con sus vidas. Hombres y mujeres que pudiendo ejercer la venganza, se la dejaron a Dios. Hombres y mujeres que tuvieron dominio de sí mismos. Amén. Y nos enfocamos en esas historias. Pero miren, de hecho, yo me sentaba a escribir y el Espíritu Santo me decía, y yo escribía y escribía. Porque hablamos de las luchas físicas, hablamos del ejército, hablamos de los enemigos, hablamos de todo lo que tuvieron que sobrepasar. Pero dígame usted si Abraham no fue un hombre valiente. Y Abraham no fue un hombre de guerra. Lo vemos luchar con los 300 y resto hombres, dice la palabra, que salieron de sus lomos. Y lo vemos luchar prácticamente una vez para liberar a Lot, porque Lot solo problemas le trajo a Abraham. Pero no vemos a un estratega militar. Abraham no fue un hombre de guerra. Pero dígame, si no es de valientes, recibir una orden de parte de Dios a un Dios que él no conocía. Un Dios que le dijo, tienes que salir de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, cuando estaba muy cómodo. Porque todavía, si hubiese sido que Abraham vivía en la miseria y Dios le dice que se vaya para otro lado, hubiésemos pensado, va a estar mejor, pero no, ya le estaba bien. Y vas a salir y vas a dejar todo. Señor, ¿y a dónde me vas a llevar? No te lo voy a decir. ¿Qué hubiera hecho usted? No, señor, usted o me dice, o me pone en Waze la dirección a donde voy, o no me muevo. Dígame si eso no fue de un valiente. Llevarse a toda su familia y no sabían para dónde iban. Dígame
dígame si no fue de valientes. Un día, como cualquier otro, Dios le vuelve a hablar a Abraham, que se sentía realizado porque tenía el hijo de la promesa, tenía a su Isaac, aquel por el cual había orado más de 25 años contra todo pronóstico humano. Ahí estaba Isaac y el Señor le dice: quiero que me entregues a tu hijo y que lo mates, que lo sacrifiques. ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiera dicho: no, eso no es de Dios. No. Señor, mándame 700 profetas que me lo digan. Que el Viernes Santo se convierta en lunes. Y ahí sí yo voy a saber que eres tú. ¿Qué hizo Abraham? ¿Discutió con Dios? No, no discutió con Dios. Dígame si eso no es de valientes. No. Y no era de que me lo vas a entregar. No, te vas a ir con él. Vas a tener 3 días de angustia. Vas a recoger la leña. Vas a tomar el puñal. Dígame si hacer esto no es de valientes. ¿Y lo hizo Abraham? Sí, claro que lo hizo. Dígame usted si Moisés no fue valiente. A los 80 años asume el reto de sacar al pueblo de Israel de Egipto. 80 años. Ya debería estar pensionado haciendo sopita de letras para evitar el Alzheimer. Ya debería estar nada más pensando en irse a pescar allá a los Maños. 80 años. Dígame otra vez si eso no es de valientes. Enfrentarse a Faraón. Es como que a usted le digan: vaya y busque al presidente de Estados Unidos y le dice que usted viene con estas exigencias. Usted. Y dígame si no es de valientes. Negarse a ser llamado hijo de la hija de Faraón y padecer con su pueblo, juntamente con su pueblo. Dígame si eso no es de valientes. ¿Qué me dice de José? Tampoco fue un hombre de guerra. No vemos a José hacer un solo milagro. Pero dígame si no fue valiente al otorgarle el perdón a sus hermanos. Y no fue que los hermanos le dejaron de hablar. No. Lo quisieron matar, lo vendieron. Perdió años de su vida en una tierra extranjera, padeciendo porque José no la tuvo bonito. Aunque Dios siempre estuvo con él. Y en medio de todo fue varón próspero. Y perdona a sus hermanos. Dígame si eso no es de valientes. Pero dígame si no es de valientes el que no sucumbiera a la tentación sexual de la esposa de Potifar. ¿Dónde están los varones aquí en la casa? Valiente es el hombre que le dice que no a la tentación sexual. Pero no vemos a José pelear, ni tirarse de un bungee. Mujer, ¿y qué me dice Diana? Anita, la mamá del profeta. Si no fue valiente esa mujer para no ponerse en el mismo nivel que la Penina. Se necesita valentía. Amén. Para no ponerse al mismo nivel. ¿Sabe qué, mujer? Usted es señora. Usted es la señora. Amén. Compórtese entonces como la señora. Deje que Dios se encargue de la Penina. ¿Sabe cómo? Yo tengo un versículo que dice cómo terminan. Que dice cómo terminan. Sin dientes, calvas, feas. Sí, yo se lo puedo mostrar. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Y qué me dice usted a mí? De otro ejemplo maravilloso en la palabra del Señor, si estamos hablando de valientes. Porque la Biblia nos enseña, nos habla de un joven pastor de ovejas que era rechazado por su misma familia.
que no lo invitaban a las fiestas, porque cuando llegó el profeta ni siquiera lo mandaron a llamar. Un joven que era la última opción de la familia, pero la primera opción de Dios. Amén. Hay que ser valientes para tener un corazón sano. Y lo mandan a llamar y lo ungen como rey. Pero lo ungen y no se va al palacio. Se devuelve a cuidar las ovejas de su padre. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cómo que yo soy el rey hoy? Perdón. Es que es valiente aquel que ha logrado dominar su propio ego. Amén. Y de David lo recordamos como un gran guerrero. Gloria a Dios. A David lo recordamos como un hombre de guerra, un gibor, un valiente, un varón de guerra. Pero lo recordamos también cuando la palabra del Señor nos habla que luchó contra leones y osos. Por favor, váyase a Primera de Samuel. No vamos a tener, creo que acá la pantalla. Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos del 34 al 36. Amén, ¿lo tienen? Primera de Samuel 17, versículos del 34 al 36. Dice lo siguiente: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Vea qué lindo, porque aquí David estaba muy consciente de quién era él y quién era ahora. Y dice así: y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Valiente David por luchar contra osos, contra leones. Y tal vez a nosotros no nos diga nada esto, porque no hemos estado enfrente ni de osos ni de leones. Vaya a un zoológico. Pero recordamos a David en su batalla más épica, cuando lucha contra Goliat. Amén. Y le hemos dado a David todo el crédito por esas luchas. Pero la verdadera valentía de David estaba en su espíritu. David era un hombre valiente en su espíritu. Necesitó primeramente valentía para esperar el tiempo de Dios. Se necesita ser valiente para esperar el tiempo de Dios. Porque generalmente nosotros lo queremos todo ya, queremos todo rápido, lo queremos en el mismo momento y a nadie le gusta esperar. Usted no ora y le dice: Señor, yo espero que dure 6 años para darme mi milagro. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nadie? Pero David supo esperar el tiempo de Dios. Por eso es que él escribe: en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Y lo segundo es que David no buscó el reconocimiento del hombre, sino el reconocimiento de Dios. Y le vuelvo a repetir: la valentía más grande de un hombre o de una mujer es dominar nuestro propio ego. Pero hay algo que hizo a David grande y valiente. Y por favor, yo le pido a usted que me ayude. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 24, los versículos del 4 al 12. Búsquelo en su Biblia. Y si no trajo su Biblia, búsquelo en el teléfono.
porque esto es muy importante que nosotros lo leyamos. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos del 4 al 12. Y se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Bueno, resulta que Saúl estaba persiguiendo a David y le contaron a Saúl a dónde estaba David. Y Saúl se va a perseguir a David. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová. Porque resulta que Saúl se mete a una cueva a hacer una necesidad fisiológica. Y en la cueva donde se mete Saúl, en esa cueva estaba David y estaban sus hombres escondidos. Muchos de sus hombres vieron ahí la oportunidad que David podía estar esperando humanamente. Pero vean en cambio lo que hizo él. Versículo 4. Y estos le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Mire, tenga mucho cuidado, porque esta fue una trampa. Esta fue una trampa para que David se vengara. Si usted toma venganza en sus propias manos, el Señor se va a apartar de su causa. Amén. Tenga mucho cuidado. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Mire, solo porque le cortó un pedacito de tela. El otro versículo. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y el ungido de Jehová le levantó falso testimonio. El ungido de Jehová lo echó del palacio. El ungido de Jehová le quitó su esposa. Por el ungido de Jehová él se tenía que estar escondiendo. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. ¿Cómo usted hubiera llamado a su enemigo? Mire, hay gente que se constituye enemigo suyo sin que usted le haya hecho absolutamente nada. Hay gente que le anda creando a usted una mala atmósfera, que tiene oídos, que oiga. Cállese. No hable. Deje que sea Dios el que hable por usted. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y recuerde que quien te ama no te va a contaminar el corazón. Sigamos los versículos, por favor. Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Nunca un hombre o una mujer es más valiente que cuando se humilla delante de aquel que le ha hecho daño. Amén. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Tenga cuidado a quien usted le está prestando los oídos. Te vuelvo a repetir, quien te ama no te va a contaminar. Esa persona
que te está diciendo cosas. ¿Sabe cuál es el objetivo? Que salgas de la iglesia. La persona que ama a las almas nunca va a hacer que alguien salga de la iglesia. Amén. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Equivocado Saúl o no equivocado, era la autoridad que Dios había puesto. Amén. A David, aún en la posición en que estaba, inclusive le tocaba sujetarse a Saúl, porque hay principios de autoridad divina que no se pueden quebrantar. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Diga frutos. Frutos. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y véngame de ti, Jehová, porque mi mano no será contra ti. No levante su mano. Cuide su boca. No solamente su boca, cuide sus oídos, porque tanto peca la persona que habla como la que pone su oído para oír. Si alguien se equivoca, que sea Dios el que juzgue. Y le vuelvo a repetir, no quebrante los principios de autoridad que fueron puestos por Dios, porque eso trae maldición. Ahí sí fue valiente David. David fue un valiente. No porque haya vencido a leones y osos. No porque haya vencido a reyes, a príncipes y a reinados. David fue un valiente porque supo perdonar. Ay, qué poquitos amenes. Voy a tener que hablar del perdón. Se lo voy a repetir en portugués. David fue un valiente, no por todas las victorias militares. David fue un valiente porque supo perdonar, y muchas veces perdonar es de valientes. Amén. Perdonar es de valientes. Conmueve esto, ¿verdad? Mire, a David le dolió cortarle el pedacito de tela. Yo me imagino que con la tela en la mano David dijo, pero ¿qué fue lo que hice? Y mire esta historia, podríamos hablar de ella después. Cómo los mismos de David citan una promesa de parte de Dios para incitarlo a él a cometer un pecado. ¿Qué hubiese pasado si David mata a Saúl? ¿Sabe qué? Dios lo hubiese desechado. ¿Por qué el Señor llama a David? Porque encontré en David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. Y el corazón de Dios es un corazón perdonador. Valiente es la persona que perdona la ofensa. Valiente es la persona que puede abrazar a su enemigo. Bueno, valiente es la persona que no tiene enemigos, ¿verdad? Nosotros no podemos tener enemigos, pero hay gente que se declara enemigo nuestro. Valiente es aquella persona que puede olvidar la ofensa. ¿Quién dice amén? Y vamos a estar hablando de la vida de hombres y mujeres, pero en estos aspectos, en estas luchas. Y nos conmueve, ¿verdad que sí? Nos conmueve el ejemplo de David. Pero hay un valiente de valientes de valientes. Aquel que colgado en un madero, que colgado en una cruz, pudo exclamar: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Nunca fue más valiente nuestro amado Jesucristo, que cuando desde la cruz, con sus manos traspasadas, sus pies traspasados por clavos, con aquella corona de espinas, masacrado, pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En algún momento o en muchos momentos de nuestra vida, usted y yo vamos a ser llamados a ser valientes. Amén. Y hablamos que este 2024 dijimos que era el año de la diligencia y de la confianza. De la diligencia porque tenemos que adquirir un compromiso para hacer la parte que nos corresponde hacer a nosotros, e ir más allá y hacerlo con excelencia. Esto nos va a dar la confianza que si estamos haciendo las cosas bien, Dios va a responder. Amén. ¿Quién quiere empezar el año así? Yo. Bueno, ¿qué nos corresponde hacer? Ser valientes. Porque el ser valiente no es una opción, es un mandamiento. Y hoy quiero hablar del primer capítulo de Josué, los versículos 6 y 7 y versículo 9. Y eso lo sabemos de memoria. En donde el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé que valiente, sé que valiente, diga valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Lo único que tienes que hacer, Josué, lo único es esforzarte y ser muy ¿qué? Muy ¿qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora vamos con el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Seas ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo lo sabemos de memoria y lo citamos en la mayoría de las predicaciones. 3 veces le pide el Señor a Josué que sea valiente, que se esfuerce y sea valiente. Generalmente cuando Dios daba este mandato, porque no es una opción, entiéndame, no es una opción. Tenemos que ser valientes. Cuando el Señor daba este mandato, era porque se iba a presentar alguna situación que así lo requería. Josué estaba viviendo tiempos de transición. Josué estaba viviendo tiempos de cambio. Tiempos muy difíciles. Porque todo tiempo de cambio y de transición lleva incertidumbre y temor. Porque usted no sabe lo que va a pasar. ¿Verdad? Usted no sabe lo que va a pasar. Empezamos 2024 y no sabemos qué va a pasar en julio. No sabemos qué va a pasar en octubre. Moisés le dice un día a Josué: voy a reunirme con el Señor, con el jefe. Y nunca volvió. Yo estaba pensando que era como que si yo le diga a mis pastores: voy a ir a San José, y me desaparezca. Yo me los imagino todos reunidos allá arriba. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién le toca predicar? No, imaginé todo eso, ¿verdad? Voy a hablar con Dios y no volvió. Imagínese usted. Y la gente le preguntaba a Josué: Josué, ¿cuándo va a venir Moisés? Mañana de fijo está aquí. Josué,
¿Y cuándo va a venir Moisés? Parece que le dio COVID. Y Josué decía, ¿pero para cuándo va a venir? Y empezó Josué a pensar, porque la gente lo buscaba. ¿Por qué lo buscaba? Porque él siempre estaba a la par de Moisés. Y Josué empezó a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Ellos quieren un líder. ¿Cómo me voy a poner yo a la par en cuanto a liderazgo, mentoreo, a la par de Moisés? Y Moisés fue un padre espiritual. Yo no le llego ni los tobillos a Moisés. Lo vieron abrir el mar rojo, lo vieron golpear la piedra y que saliera agua. Vieron cómo Dios sacaba bandera por él. Yo me imagino que el temor de Josué era, ¿cómo lo voy a hacer igual que Moisés? Por lo menos parecido. Josué empezó a pensar, yo vi a Moisés sufrir, porque Josué siempre estuvo a la par de Moisés. Miren, a todo Josué le llega su hora. A todo Josué le llega su hora. Y yo siempre lo he dicho, a mí algo me impactó el corazón. El primer versículo de Josué, que dice, y Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Pero el libro de Josué termina de esta manera, y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Uy, ve, hasta que me da escalofríos. Dios te va a probar aquí. Dios te va a probar aquí. Va a probar tu lealtad, va a probar tu fidelidad. Y le llegó la hora a Josué, pero esa hora daba temor, porque Josué conocía el pueblo. Josué estuvo con Moisés cuando Moisés le dijo al Señor, yo me quiero morir porque ya no soporto a esta gente. Josué sabía que era un pueblo duro de cabeza, un pueblo murmurador, un pueblo al que nunca se le quedaba bien. ¿Y sabe qué? Liderar a gente así, nadie quiere. Y Josué decía, me espera lo mismo. Me espera lo mismo que hicieron con Moisés. Señor, ¿y qué hago? Y Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Y la respuesta es, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo? Esfuérzate y sé valiente. Es que Josué no te queda de otra. O sos valiente o sos valiente. Es que sabe que usted y yo no tenemos muchas alternativas. Porque se necesita ser valiente para muchas veces asumir los cambios que se nos presentan en la vida. Porque la vida es de cambios. El tiempo no permanece estático, el tiempo cambia. Y muchas veces la vida nos cambia de un momento a otro. En un abrir y cerrar de ojos. Mujer, tal vez te viste sola. En un abrir y cerrar de ojos, tal vez perdiste tu hogar. Varón, tal vez perdiste tu trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Valientes. Los cambios los enfrentamos desde pequeños. El niño tiene que ser valiente para salir de kinder y entrar a la escuela. ¿Verdad que? ¿Dónde están aquí las mamás y los papás que tienen chiquitos que van a la escuela? Levanten la mano. Es que el kinder y la escuela es otra cosa. Ya no va a estar la niña ahí, la teacher, ¿verdad? Con el chiquito, la chiquita. No. Ahora tienen que ir a la SOA, ahora tienen que ir al servicio sanitario, ahora de verdad tienen que hacer tareas, ahora se la tienen que jugar. ¿Verdad que sí, papás? El niño tiene que ser valiente para salir de la escuela al colegio. Ahora tiene que ser muy valiente. Y los papás ser muy valientes. Ay, pero tienen que estudiar, no queda de otra. Hay que ser valientes para salir del colegio a la universidad. Ay, yo me acuerdo que para mí fue terrible. Fue terrible porque mi abuelita me decía que me cuidara con los sátiros. Y me decía, el hombre que se le arrime a usted a hablar es un sátiro. Nunca había salido yo de Limón.
Tenía 16 años recién cumplidos cuando entré a la Universidad de Costa Rica. Y estoy esperando el bus del pipiolo y se me acerca uno a hablar y yo dije, aquí está el sátiro de mi abuelita. No, vive Jehová, es la verdad. No, de verdad. Yo dije, este es el sátiro. ¿Qué hice? Salí corriendo. Me esperé 1 hora a que viniera el otro bus para montarme. Se necesita ser valientes para asumir los cambios y los retos que nos presenta la vida. Tal vez hiciste un plan, tal vez tenías ya todo construido y armado, pero el plan se cayó. Tal vez has visto cómo todo lo que has edificado se vino al suelo. ¿Sabe qué? Necesitas ser valiente, amén, para afrontar lo que te ha tocado vivir. Ya Dios tenía un plan. Esta era una promesa que se estaba cumpliendo. Mire, nosotros vivimos 2 tiempos: el tiempo de la espera y el tiempo del cumplimiento. Si usted ha sabido esperar y usted ha sido valiente en su espera, créame que usted va a vivir el tiempo del cumplimiento, amén. Ya Dios había prometido hacía mucho tiempo, en el tiempo de Abraham, ahí en Génesis 15, ya Dios lo había prometido. Dios estaba siendo responsable con lo que le tocaba hacer, que era cumplir su palabra. Pero el pueblo y Josué tenían que ser responsables, como siendo valientes y entrando a poseer, y era pronto. Mire qué interesante. La palabra valiente aquí para Josué es la palabra amatz, la primera que pronuncié. Y amatz significa estar alerta. Amatz significa ayudar. Amatz significa consolidar. Amatz significa crecer. Amatz significa prevalecer. Quiere decir que la valentía que necesitaba Josué no era tanto física. ¿Alguien me está entendiendo? Josué tenía que estar alerta, amatz. Josué tenía que ayudar al pueblo. Valentía. Josué tenía que consolidar la obra que se había empezado en Moisés. Josué tenía que hacerlos crecer y Josué tenía que prevalecer contra todos los enemigos. Esa era la valentía que necesitaba Josué, y esa es la valentía que muchas veces necesitamos nosotros ante los tiempos de cambio y de transición. Esforzarse, la palabra hazak, que implica una combinación de fortaleza moral, espiritual y física. Ve algo muy interesante. 3 veces le pide el Señor a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Y le dice que se esfuerce porque no es fácil. Es más fácil darse por vencido que seguir luchando. Es más fácil vivir en la falta de perdón que perdonar. Es más fácil no hacer nada que hacer algo. Es más fácil tomar la venganza en nuestras manos que dejar que Dios lo haga. Eso es más fácil. Es más fácil rendirse que seguir avanzando. Por eso el Señor le dice, esfuérzate. Pero miren, no solamente Dios le pide a Josué que se esfuerce. El pueblo también. Vamos a Josué 1, versículos 17 y 18. El pueblo le dice a Josué, de la misma manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Ni que hubieran sido tan obedientes, ¿verdad? Así te obedeceremos a ti. Yo pienso que Josué dijo, ay Dios mío, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Mire, voy a detenerme aquí un poquito. Lo que le estaban diciendo no era fácil. ¿Qué le estaban diciendo? Nosotros te vamos a obedecer si haces lo mismo que hizo Moisés. Por eso lo primero que le pide el Señor a Josué es, vas a pasar el Jordán. ¿Y qué pasó con el Jordán? Las aguas se detuvieron, como Moisés. Prosigo. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amatz.
La misma palabra amad. El pueblo se lo dice 3 veces el Señor, se lo dice el pueblo. Pero ya Dios había mandado a Moisés a decirle. Vamos a Deuteronomio capítulo 3 versículo 28. Dile a Josué, eso le decía el Señor a Moisés, dile a Josué las debidas instrucciones. Anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien le dará en posesión la tierra que vas a ver. Anímalo y fortalécelo. El Señor le dice 3 veces, el pueblo le dice una vez. Moisés ya se lo había dicho. ¿Por qué tanta insistencia en que Josué se esforzara y fuera valiente? La Biblia no lo dice. Pero por esto podemos nosotros presumir que verdaderamente Josué tenía temor. Y le vuelvo a repetir, no era para menos. El reto de conquistar la tierra prometida, porque tenían que pelearla por su falta de fe, era un reto sumamente grande. Yo no sé si este año vas a enfrentar un reto grande. A lo mejor, y estoy profetizando, te van a ascender de puesto. Ni siquiera se te ocurra pensar que no estás capacitado, porque Dios al que llama capacita. Esfuércese. Si no sabe, aprenda. Amén. Yo no sé si en este año van a depositar una cantidad de dinero en tus manos. No diga, ¿y qué hago yo con esto? Haga. Esfuércese. Sea valiente. Amén. Esté alerta. Amad. Ayude. Consolide. Crea. Prevalezca. Amén. El temor nuestro muchas veces son a esos cambios. El temor nuestro y el de Josué fue la gran responsabilidad que representaba ese reto. Estaba frente a Jericó y ¿qué era lo que veía? Murallas. No, si no era fácil como entrar y vamos a poseer, no eran murallas. Ahora, ¿por qué Josué debía de ser valiente? Porque Dios estaba con él. Amén. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Segunda de Crónicas 16:9 en la Biblia de Jerusalén dice así: porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón entero para con él. Amén. Dios le está buscando a usted para darle fuerzas. Dios le está buscando a usted para entregarle a usted un espíritu de valentía. Amén. Puede ser que hoy estés pasando momentos de grandes cambios en tu vida. Puede ser que no. Puede ser que los vayas a enfrentar. Anímese, tenga valor. No todos los cambios son malos. Y muchas veces dentro de los cambios está Dios. Muchas veces es Dios el que provoca esos cambios. Amén. Pero ahora no le pidió él a Josué únicamente que fuera esforzado y valiente. Había otra condición. Vamos al versículo 7 del primer capítulo de Josué. Versículo 7 del primer capítulo de Josué. Dice así: solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Obedece la palabra y te va a ir bien. Obedece la palabra y vas a adquirir esa valentía cuando sientas temor. Amén. No hay otro maná que nos pueda sostener, nutrir y fortalecer nuestra vida, sino la misma palabra de Dios. Amén. El problema era que si Josué no se metía en la palabra de Dios, se iba a meter en sus propios pensamientos. Amén.
Si Josué no oía la palabra de Dios, iba a oír cómo el temor lo ministraba, porque el temor ministra. Ni se le ocurra. Tenga cuidado. Eso no es de Dios. Sea humilde. Muchas veces asociamos humildad con pobreza. Son dos cosas diferentes. Amén. Son dos cosas diferentes. Josué tenía que obedecer la palabra y meterse en ella. Versículo 8 del primer capítulo de Josué. Versículo 8 del primer capítulo de Josué dice: nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica. ¿En qué? Práctica. Que este libro sea su manual de vida. ¿Usted quiere vivir la vida bien? Lea Proverbios. Lea Proverbios. Amén. Busque el consejo de Dios. Aquí está el consejo de Dios. Dice: ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. En la otra traducción, la Reina Valera, póngame la traducción Reina Valera, por favor. Y la traducción Reina Valera lo que me pide es que nunca se aparte de tu boca. Que nunca se aparte de tu boca. Ponga en su boca lo que estuvo antes en la boca de Dios. Ministrese, repita en voz alta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, cuando yo estaba aprendiendo a manejar hace como 30 años, yo no sé si la pastora Lidia se acuerda, se tenía que tener coraje y valentía para montarse conmigo. ¿Usted algún día se montó, mami? No, estoy en la casa. Coraje y valentía. Yo cogía el volante, se me bajaba la presión, me daban ganas de todo. Yo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me apareció un furgón y yo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ministrese. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Repita: con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Usted repite: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Repita: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Usted y yo somos valientes. Se lo tiene que creer. Es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. En otras traducciones, Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde están los valientes de esta casa? Amén. ¿Dónde están los valientes de esta casa? Enfrentamos el 2024 con valentía, porque Dios está con nosotros. El mismo Dios que sostuvo a Josué, el mismo Dios que le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Es el mismo Dios que hoy te dice: venga lo que venga, esfuérzate y sé valiente. Póngase de pie. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? 2024, vamos con todo. 2024, aquí estamos. 2024, nos esforzamos. Sí, no es fácil, sí va a costar, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.
¿Dónde están los valientes aquí? ¿Dónde están los valientes? Yo los quiero ver. Porque decirlo es muy fácil. Yo no sé lo que te espera para el 2024. Ay, yo espero en el nombre de Jesús que sea un año bueno. Claro que va a ser un año bueno. Porque nunca, nunca te dejaré. Y nunca, nunca te abandonaré. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Mira que te mando. Mira que te mando. Es un mandato. Y el que es valiente es violento. Y el que es violento arrebata. ¿Dónde están los valientes? Y yo no le digo a usted que usted va a ser valiente. No, no, no. Aquí hay hombres y mujeres que se han enfrentado a osos, a leones. Se han enfrentado a ejércitos. Se han enfrentado a las potestades de las tinieblas. Y hoy estás aquí y estás de pie. Amén. ¿Sabe que Satanás le tenga miedo? Que Satanás diga, está un Amatz, está un Gibor, está un Abid, está un Agir, está un Chamén. Amén. Solamente así. Si Josué no hacía caso a este mandato, le iba a consumir el temor. Y si Josué tenía temor, el pueblo iba a entrar en temor. ¿Y sabe qué hubiese pasado? Israel se hubiese borrado del mapa. No hubiese pueblo de Israel el día de hoy. No tenga temor. Dios está con usted. Y esto no se lo digo yo para que usted lo vea en un futuro. Usted ya lo ha visto en su vida. Amén. Por eso usted es un valiente. Usted es un Amatz. Amén. Así que dele gracias al Señor. Y hoy ponga este 2024 y diga, voy con valentía. Voy con valentía. ¿Quién dice amén? Este amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y en el nombre de Jesús, toda depresión, todo ataque de pánico, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret se va.